comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24:27. Buenos días, hermanos. Los domingos de este octubre, mes de la Biblia, nos hemos dedicado a meditar en los 4 pasos principales que el Señor Jesús dio para traspasar los cielos y llevar a cabo el plan de Dios. Después de ver la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo, llegamos al paso culminante que ubica al Señor por encima de todo. Los invito a meditar juntos esta mañana en la ascensión de Cristo. Conocer la realidad de estos 4 asuntos nos facilitará un disfrute pleno de nuestro amado Salvador. También nos motivará a compartir la palabra con otras personas. Los domingos de este mes de octubre hemos estado estudiando acerca de los 4 grandes pasos que el Señor Jesús dio para traspasar los cielos con el fin de cumplir el plan de Dios. Hemos tratado de enfocar algunos asuntos que no son de manejo cotidiano, cosas que de pronto no se han explorado. Hemos visto la encarnación, la muerte y la resurrección de Cristo. En esta mañana vamos a meditar juntos en la ascensión de Cristo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, te damos por ese tiempo. Delante de ti estamos, Señor, dependiendo enteramente de ti. Deseamos, Señor, ser guiados por tu Espíritu a toda la verdad. Háblanos, Señor, revélanos tu palabra. Estamos atentos, Señor, para recibir, para creer y para poner en práctica lo que nos enseñes. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Juan capítulo 20. Juan capítulo 20, miremos los versos 17 al 22. Dice Juan capítulo 20, verso 17 al 22. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Este pasaje, o parte de este pasaje de Juan capítulo 20, lo estuvimos meditando hace 8 días con el tema la resurrección de Cristo. Vimos cómo el Señor, el mismo día que resucitó, el primer día de la semana, ese día el Señor ascendió al cielo. Lo que pasa es que fue una ascensión, digamos, invisible. Nadie se enteró de eso, los discípulos no se enteraron de eso, pero el mismo día, eso está en Juan capítulo 20 muy clarito, el mismo día que el Señor resucitó, Él fue, se presentó al Padre Celestial. Este es un asunto muy importante porque las primicias son para el Señor, para el Padre Celestial. El Señor Jesús, como primicias de la resurrección, primero tenía que ser disfrutado por el Padre Celestial antes de otras personas. Por eso le dijo a María estas palabras del verso 17: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Las primicias son para el Padre. Las primicias de la resurrección, que es el Señor Jesús, es para el Padre Celestial. El Señor Jesús en resurrección primero tenía que ser disfrutado por el Padre Celestial. Luego vemos que Él desciende y entra a un salón donde ellos están reunidos y encerrados en su cuerpo glorificado. Él ya ha entrado en gloria, como vimos hace 8 días. Él tiene un cuerpo espiritual y con ese cuerpo puede atravesar las paredes. Se hizo en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Lo interesante que vimos en este asunto es que el Señor sopla y les dice: reciban el Espíritu. El Señor Jesús está impartiendo su vida, porque ahora en resurrección ha venido a ser espíritu vivificante y se imparte a los discípulos. Eso sucedió este día.
Luego de aquí pasó más o menos mes y medio y ellos estuvieron relativamente calmados, muy contentos, felices de que el Señor había resucitado. El Señor se manifestaba, como vimos hace 8 días, se aparecía y se desaparecía, entrenando a sus discípulos para que ellos aprendieran a disfrutarlo de una manera invisible, su presencia invisible, así como lo tenemos que aprender a disfrutar hoy en día tú y yo. El Señor está en resurrección y debemos disfrutarlo con su presencia, así sea invisible. Él es real, está como invisible, pero es real. Así se manifestó a los discípulos entrenándolos después de haberse impartido su vida. Así que el Señor en resurrección es vida y poder. El Señor en resurrección es vida y poder, y esa vida y ese poder se ha impartido a los creyentes. Así que nosotros estamos disfrutando de vida y poder por el Señor Jesús resucitado en nosotros. Después de eso, entonces ellos estuvieron muy tranquilos. No pasó, digamos, algo para ser destacado, algo tan espectacular. Pero sabemos que luego pasó otras cosas. En Pentecostés pasó algo grandioso. De Pentecostés en adelante sucedieron cosas muy tremendas, al punto que la gente decía que ellos estaban haciendo un alboroto. Por donde iban hacían un alboroto porque ellos estaban predicando al Señor Jesús y habían manifestaciones, señales, milagros hechos en el poder del Señor. Así que ellos están tranquilos en este momento, pero había algo después. Otra vez el Señor iba a ir al cielo y ese es nuestro tema. La ascensión del Señor es, la Biblia se refiere a la ascensión como esa ascensión visible que sucedió antes de Pentecostés, pero no es esta misma que está narrada en Juan capítulo 20. Le invito a que miremos por favor en Marcos capítulo 16, verso 19. Marcos capítulo 16, verso 19 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esto está hablando de la ascensión del Señor. Miremos también en Lucas capítulo 24, verso 51. Lucas 24, verso 51 dice: y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Eso también corresponde a la ascensión del Señor, en Lucas 24, 51. Y miremos por favor en Hechos capítulo 1, verso 9 al 11. Hechos capítulo 1, verso 9 al 11 dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Y desde ahí en adelante entonces se está esperando lo que conocemos como la segunda venida del Señor. El Señor ha ascendido al cielo. Después que el Señor asciende al cielo, es que viene la promesa, el cumplimiento de la promesa, que el Espíritu Santo se derramaría sobre toda carne, sobre toda la humanidad. Y esa promesa que está en Joel 2, que se cumple, o vemos el cumplimiento en Hechos capítulo 2. De ahí en adelante sí fue un alboroto tremendo, distinto a esa impartición de vida que el Señor hizo, registrada en Juan capítulo 20. En Hechos capítulo 2 vemos que el Espíritu viene con un gran estruendo sobre los creyentes. Algo distinto pasó. La ascensión marca una diferencia. Nosotros hemos oído hablar de la encarnación, de la muerte y de la resurrección, también de la ascensión, pero pienso yo que menos de la ascensión. De hecho, hasta celebramos un día de resurrección, pero no de ascensión. Conocemos muchas cosas poderosas, algunas nuevas de pronto conocimos con el tema del domingo anterior, pero de ascensión poco conocemos y por eso les invito a que estemos muy atentos a esta palabra en esta mañana.
Vamos a abrir ahora nuestras Biblias, por favor, en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 17. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 17 dice: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. El Señor ya había dicho esto, el Padre Celestial había dicho esto acerca del Señor Jesús en el momento del bautismo, algunos recordarán. ¿Cuáles fueron sus palabras? Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y dice este mismo verso 17, mas cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria. Jesús ya había recibido del Padre honra y gloria. Pero quiero que note una diferencia en este aspecto de recibir de parte del Padre honra y gloria con el versículo siguiente que vamos a leer en Hebreos capítulo 2, verso 9. Hebreos capítulo 2, verso 9 dice: Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Aquí en Hebreos capítulo 2, verso 9 vemos algo distinto en cuanto a gloria y honra. No que lo mencione distinto como leímos ahorita en 2 de Pedro, que decía primero honra y gloria, sino que es algo más especial. Aquí habla de ser coronado de gloria y de honra. Una cosa es recibir del Padre gloria y honra, y otra cosa es ser coronado de gloria y honra. Hebreos 2.9 nos dice que el Señor Jesús fue coronado de gloria y honra, y este asunto obedece o tiene que ver con la ascensión. Cuando hemos estudiado la encarnación de Cristo, la muerte de Cristo, la resurrección de Cristo, no vemos por ningún lado este aspecto de la coronación de gloria y honra. Ser coronado de gloria y honra implica lo máximo que se puede recibir de gloria y honra, la coronación. No solamente recibió del Padre gloria y honra, sino que fue coronado de gloria y honra. Fue lleno absolutamente a plenitud de gloria y de honra, coronado de gloria y honra, y eso es en ascensión. Quiero que miremos aquí mismo en Hebreos, el capítulo 12. Hebreos capítulo 12, verso número 2. Dice, Hebreos 12, 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando el Señor Jesús se sienta, como dice aquí en el verso 2, a la diestra del trono de Dios, en ascensión. Eso lo vimos cuando estudiamos Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 en nuestra serie La Salvación. Fue entonces el Señor coronado de gloria y honra. Y aquí en el capítulo 12 de Hebreos, verso 2, dice que se sentó a la diestra del trono de Dios. Y de una vez quiero dejar notar que se habla de un solo trono, el trono de Dios. Miremos por favor en Apocalipsis capítulo 3, verso 21. Apocalipsis capítulo 3, verso 21 dice: Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Algo muy especial. El Señor Jesús habla de mi trono y después termina diciendo el trono del Padre. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al fin, ¿dónde se sentó el Señor Jesús? ¿En su trono o en el trono del Padre? ¿Dónde es que el Señor Jesús está invitando a los vencedores a sentarse con Él? Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono.
Está invitando a que nos sentemos con Él en su trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. De tal manera que, ¿es un trono o son dos tronos? ¿Está el trono del Señor Jesús y está el trono del Padre Celestial? Vamos a ver. Porque cuando se nos dice que el Señor Jesús se sentó a la diestra del trono de Dios o al trono del Padre, o está a la derecha del Padre o a la diestra del Padre, entonces nos hacemos una idea, o yo por lo menos me he hecho por años una idea de ver el trono en el cielo, el trono del Padre Celestial, Él ahí establecido, sentado con toda su autoridad, y a la derecha de pronto otro trono, de pronto quizás más pequeño, el trono del Hijo, porque está a la derecha. Esa es la idea que yo me he hecho. Pero miremos lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos al capítulo 4, verso 2. Apocalipsis capítulo 4, verso 2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. El apóstol Juan, ¿cuántos tronos vio establecidos en el cielo? Dice Apocalipsis 4:2 que vio un trono. Y lo dice enfáticamente dos veces. Dice, al instante yo estaba en el Espíritu y vi un trono establecido en el cielo. Y en el trono uno sentado. Ese que ve Juan allí en Apocalipsis 4 sentado en el trono es el Padre Celestial. Porque a la altura del capítulo 4 el Señor apenas va en ascensión y todavía no ha entrado al trono. Eso sucede en el capítulo 5. Miremos por favor Apocalipsis capítulo 5 verso 1 y verso 6. Apocalipsis 5:1 dice: y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Ojo, dice al que estaba sentado en el trono. Tenía un libro en la mano. Hemos estudiado que se trata del Padre Celestial. Está sentado en el trono. Habla de un solo trono. Y aquí mismo en el capítulo 5, verso 6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Maravilloso lo que ve Juan acá. Nuevamente en el verso 6 se habla de un solo trono. Vi que en medio del trono, ¿a quién vio? Vio al Cordero, al Señor Jesús puesto de pie, dice allí. Estaba de pie un Cordero como inmolado. Está de pie en medio del trono, pero solamente se habla de un trono. Miremos por favor ahora en el capítulo 22, Apocalipsis capítulo 22, verso 1. Dice Apocalipsis 22, verso 1. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Aquí el asunto se vuelve más específico. Nos dice un solo trono. ¿Y de quién es el trono? Apocalipsis capítulo 22, verso 1 nos dice claramente de quién es ese trono. Ese único trono que hay en el cielo. ¿De quién es? Dice la última parte, del trono de Dios y del Cordero. Hay un solo trono y ese trono es de Dios y del Cordero. No hay dos tronos. No hay un trono para el Padre y un trono para el Hijo. Hay un trono. ¿Y ese trono de quién es? Ese trono es de Dios y del Cordero. En el cielo hay solamente un trono. El Señor se sienta en ese trono para administrar el universo. Él ha ascendido y se ha entronizado. Ha sido coronado de gloria y de honra. La plenitud de gloria y honra para el Señor Jesús después de que ha resucitado. Él asciende, es coronado de gloria y honra y es entronizado. Él se sienta en el trono con el Padre. Es un solo trono. Él se sienta allí. Ese trono, dice Apocalipsis 22:1, es de Dios y del Cordero. Miremos aquí mismo en el capítulo 22, el verso 3. Dice el verso 3, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Se habla con mucha claridad de un solo trono. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, estará, singular. El, artículo definido, es un solo trono. El trono de Dios y del Cordero.
En el cielo, entonces, queridos hermanos, hay un solo trono. En ese trono está Dios y el Cordero. ¿Por qué? Porque es el trono de Dios y del Cordero. Dice que el Señor está a la diestra del Padre. ¿Por qué se dice entonces que el Señor está a la diestra del Padre si solamente hay un trono? Y cómo, si son dos, el Padre y el Hijo, se van a sentar en un mismo trono. Bueno, quiero que miremos, de pronto nos ayuda a entender un poco esto, el capítulo 21, verso 23. Apocalipsis capítulo 21, verso 23 dice: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella. ¿Cuál ciudad? La Nueva Jerusalén. Porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. El Padre Celestial es la luz, o es la gloria que la ilumina. La gloria del Padre ilumina la Nueva Jerusalén y el Cordero es su lumbrera, la lumbrera de la Nueva Jerusalén, o sea, la lámpara. El Señor Jesús es la lámpara y la lámpara tiene adentro una gloria, una luz que ilumina la ciudad. ¿De quién es esa luz? Esa luz, dice el verso 23, o esa gloria, es la gloria de Dios. La gloria de Dios ilumina y el Cordero es la lumbrera. Así que Dios está en el Señor para sentarse en el trono a administrar el universo. Hay un solo trono. Ahí está el Padre, ahí está el Hijo. ¿Cómo pueden sentarse en un mismo trono? Porque Dios está en el Hijo. La gloria de Dios está en la lumbrera. Dios Padre está en el Hijo y el Hijo sentado en el trono, entonces se sientan en un solo trono. No se necesitan dos tronos, porque el Padre está en el Hijo. Ahora, ¿qué quiere decir esa expresión que Jesús está a la diestra? Eso tiene que ver con la ejecución, con la operación del propósito de Dios. Es decir, Dios está en Jesús administrando todas las cosas del universo y lo hace por medio del Señor Jesús. Eso es lo que significa que Jesús está a la diestra. El Señor lo hace, ejecuta todo con la diestra de su poder. Jesús está en su diestra, a la diestra del Padre, en el sentido que el Padre Celestial ejecuta todas las cosas en Jesús y lo hace por medio del Señor Jesús. Queridos hermanos, todo, absolutamente todo lo que sucede en el universo es regido por el Padre Celestial. Hay algunas cosas que todavía no vemos que se sujeten a los pies del Señor Jesús. Es cuestión de tiempo. Delante del Padre Celestial ya todo ha sucedido, ya todo está sujeto, pero nosotros todavía no lo vemos. Es un asunto dispensacional. Llegará el tiempo donde nosotros lo vamos a ver. Nosotros estamos atrapados en un ambiente de espacio y de tiempo. El Señor no. El Señor es el eterno yo soy. Delante de Él ya las cosas sucedieron. Por eso en Apocalipsis los verbos están en pasado. Por eso es que el apóstol Juan ya vio la Nueva Jerusalén. Por eso es que el apóstol Juan vio que el diablo fue lanzado al lago de fuego. Verbos conjugados en pasados, porque delante del Señor Jesús, delante del Padre Celestial, ya sucedieron estas cosas. Entonces, en conclusión, el Señor Jesús asciende y es coronado de gloria y honra y es entronizado para ejecutar todas las operaciones de administración del universo. El Padre Celestial ejecuta la administración del universo en Cristo y por medio de Cristo. De eso se trata la ascensión del Señor. Por eso es tan poderosa la ascensión. Antes no había sucedido esto. Esto sucede en ascensión. Ahora, ¿qué tiene que ver esto directamente con nosotros, la iglesia? Miremos por favor en Efesios capítulo 1, verso 19 al 23. Efesios capítulo 1, verso 19 al 23 dice: ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies,
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Creo que, si no todos, la mayoría de los creyentes sabemos que Jesús es la cabeza de la iglesia. La iglesia es su cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. Ahora, la pregunta es, ¿desde qué momento Cristo es la cabeza de la iglesia? ¿Cristo es la cabeza de la iglesia en su encarnación? ¿En su muerte? ¿En su resurrección? ¿O en su ascensión? ¿O siempre ha sido la cabeza de la iglesia? Este precioso pasaje nos muestra que Cristo ha sido dado por cabeza a la iglesia en ascensión. Cristo ha sido dado por cabeza a la iglesia en ascensión. Miremos 4 cosas muy especiales que se nos narran aquí. 4 cosas que suceden por la operación del poder de Dios. Dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, número 1, resucitándole de los muertos. Número 2, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Eso tiene que ver con ascensión. Esa es la ascensión, cuando el Señor es sentado a la diestra del Padre en los lugares celestiales. Ahora, es puesto sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en ese siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Eso es lo tercero que sucedió. El Señor fue puesto por encima de todo. Van 3 cosas. ¿Y cuál es la 4ª cosa mencionada aquí que sucedió por la operación del poder del Padre Celestial en Cristo? Dice, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Si vemos cuidadosamente el orden de estas 4 cosas, entonces nos daremos cuenta que el Señor viene a ser cabeza de la iglesia en su ascensión. Es muy importante la vida y poder del Cristo resucitado, pero también es muy importante la autoridad del Cristo ascendido. El poder y la vida del Cristo en resurrección, pero también la autoridad del Cristo en ascensión. Cristo en ascensión tiene ahora autoridad porque ha sido coronado de gloria y honra y ha sido entronizado para que administre todo el universo. Además, todo se sometió bajo los pies del Señor y además fue dado por cabeza de la iglesia. Ahora, este es un honor que el Señor recibe. El honor tiene que ver con un asunto de posición. El Señor fue colocado en una posición extremadamente alta. La más alta posición tuvo el Señor Jesús, a la diestra del Padre, por encima de toda potestad, por encima de todas las cosas, y cabeza de la iglesia. Allí es donde cobra importancia directa para nosotros la iglesia, porque el Señor es la cabeza nuestra, la cabeza de la iglesia. Y si el Señor es la cabeza de la iglesia, entonces todo lo que Él tiene fluye para todo el cuerpo. Y hay 2 frases aquí en este texto que lo dicen así. Dice el verso 19, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros? Esa frase, su poder para con nosotros, está implicando que lo que tiene Cristo nos bendice a nosotros. Lo que tiene Cristo nos beneficia a nosotros. Lo que tiene a la cabeza fluye para todo el cuerpo. Y en el verso 22 que dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Esa expresión, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, implica que esa conexión de cabeza y cuerpo da un suministro de la cabeza hacia todo el cuerpo. Todo lo que tiene Cristo ahora lo disfruta también el cuerpo. Nosotros en resurrección podíamos disfrutar la vida y el poder. Ahora con el Cristo en ascensión podemos disfrutar también la autoridad. Esto es muy importante, hermanos. Autoridad. Examinemos, por favor, en el capítulo 2, verso 6, dice,
Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren la relación que nosotros tenemos, o que la ascensión tiene con nosotros mejor. Dice el verso 6, juntamente con Él nos resucitó. Eso lo vimos hace 8 días, pero también dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde está Cristo Jesús? Sentado en lugares celestiales. ¿Dónde está la iglesia? Sentada en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque Cristo es la cabeza y la iglesia es su cuerpo. No está la cabeza en el cielo y el cuerpo en la tierra. Así que Cristo, ¿dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Y la iglesia dónde está? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está la iglesia? ¿La cabeza por un lado, el cuerpo por otro lado? Según Efesios 2:6, ¿dónde está Cristo? ¿Y dónde está la iglesia? Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Cristo, la cabeza, la iglesia, el cuerpo, ambos están en lugares celestiales. Eso es un lugar de autoridad. Cristo tiene autoridad en ascensión y esa autoridad en ascensión de Cristo es impartida a la iglesia también en ascensión. La iglesia no se queda a un lado distinto, no se queda a nivel terrenal y el Señor a nivel celestial, sino que la iglesia asciende en Cristo a lugares celestiales juntamente con Cristo. Ahora, ¿cómo entender eso? Pero yo, hasta donde tengo entendido, estaba aquí en la tierra. Es un asunto no físico, sino un asunto espiritual, como diría nuestro amado pastor Ariel, mi papá. Es un asunto espiritual, mi hijo, nos dice él. Y tenemos que entender ese poder que hay en esa palabra. Es un asunto espiritual, hermanos. Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo. Estamos siempre unidos, siempre juntos. ¿Dónde? En lugares celestiales. Hay un texto muy especial cuando Jesús habla con Nicodemo. Quiero que lo examinemos, eso nos puede ayudar a comprender un poquito. Está en Juan capítulo 3, verso 13. Juan capítulo 3, verso 13. Dice, Jesús hablando con Nicodemo, dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Jesús está hablando con Nicodemo y le dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está aquí hablando contigo. Pero le dice que está en el cielo. ¿Dónde estaba Jesús en ese momento? Charlando esa noche con Nicodemo, todos lo sabemos. Pero Jesús le dice claramente en el verso 13 a Nicodemo que Él está en el cielo. Es un asunto espiritual. En el aspecto espiritual, Jesús está en el cielo, pero físicamente está aquí en la tierra. Así que nosotros físicamente estamos aquí en la tierra, pero espiritualmente estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Esa es la verdad, esa es la realidad. No es una metáfora, es una realidad. Y eso entonces muestra la relación de autoridad que tiene Cristo en la ascensión, pero impartida ahora también a su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros tenemos esa autoridad impartida por el Cristo en ascensión. Miremos, por favor, en Efesios capítulo 1, verso 10. Efesios capítulo 1, verso 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el propósito de Dios, ese es el deseo de Dios, expresado de una forma muy especial en Efesios 1:10. Dicho de una manera, ¿cuál es el propósito de Dios? Reunir todas las cosas en Cristo, y eso va a suceder en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, que sabemos que es la próxima dispensación, ahí donde se cumplen los tiempos. De ahí en adelante ya no tiene sentido hablar de tiempo porque viene la segunda eternidad, es decir, en el milenio se logra esa reunión de todas las cosas en Cristo. Todas las cosas van a ser reunidas en Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las cosas, todas las personas, todo lo que existe le va a dar gloria a Cristo y va a estar sometido a Cristo. Para eso el Señor
necesita dos pasos. El primer paso es el sometimiento de la iglesia. Y el segundo paso es que la iglesia juntamente con él va a conseguir que todas las demás cosas se sujeten a Cristo. Esos son los dos pasos. Primero la iglesia, primero tú y yo, después todas las demás cosas. Y terminando el milenio vemos el cumplimiento de esto. Todas las cosas son reunidas en Cristo, bajo el poder, bajo la autoridad de Cristo, y todo, absolutamente todo, le dará gloria a Cristo. Esto lo consigue el Señor en ascensión. Solamente en ascensión, cuando tiene toda esa autoridad. Quiero que ahora miremos en esta penúltima parte de citas, Romanos capítulo 8, verso 19 al 22. Romanos capítulo 8, verso 19 al 22 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y aún está con dolores de parto hasta ahora. Este precioso pasaje nos habla de un clamor que tiene la misma creación, esperando la manifestación de los hijos de Dios. Muchos han dicho de una manera muy equivocada que la manifestación de los hijos de Dios es en esta dispensación. Y por eso es que tenemos un partido político y esa es la manifestación de los hijos de Dios, porque estamos en el Senado y queremos llegar a la presidencia. Muy importante que los hijos de Dios participen en todo lugar. La política no es una excepción. Nosotros somos luz y la luz tiene que llegar a todo rincón, y más donde hay tinieblas. Y en la política sí que hay tinieblas, en el gobierno sí que hay tinieblas. Gloria a Dios que llegue la luz allí y que haga retroceder las tinieblas, pero en ese sentido. En el sentido de que ahora somos luz. En Juan 20 el Señor dio una palabra muy especial y tenemos que estar acorde. El Señor dijo: así como el Padre me envió, yo los envío. El Señor Jesús fue enviado en esta dispensación de gracia a servir, a dar su vida en rescate por muchos. Asimismo nosotros. No es una dispensación para reinar. La dispensación para reinar es la próxima dispensación. En la próxima dispensación el Señor será enviado a reinar. Nosotros ahí tenemos que también reinar. Ahora servimos, predicamos el evangelio y llevamos muchas almas a los pies de Cristo. Estamos enfocados en la salvación. Y las personas tienen que ser edificadas para que puedan disfrutar del reino del Señor en sus vidas y luego en el milenio poder reinar a todas las naciones. Pero es ese reino de las naciones que sucederá en el milenio, no es ahora. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios no es ahorita, es en el milenio, cuando todas las cosas sean reunidas en Cristo, cuando todas las cosas le den gloria a Cristo. No es un asunto de política, es un asunto de autoridad, es un asunto dispensacional. No es por votar, ni siquiera es por orar mucho, es un asunto dispensacional. Sí tenemos que orar para poder estar en dependencia del Señor y disfrutar de esa gracia que a la larga nos va a llevar a ser los vencedores que reinaremos en el milenio. Pero el reino, esa manifestación gloriosa de los hijos de Dios, será en la dispensación que el Señor ha previsto, y se trata del milenio. Todo esto es posible gracias a ¿qué? A la autoridad que el Señor tiene ahora en ascensión. Gloria a Dios por el Cristo resucitado, pero gloria a Dios por el Cristo en ascensión. No solamente tenemos vida y poder, sino que ahora con el Cristo en ascensión tenemos también autoridad. Vamos a nuestro último bloque de citas y vamos a ver una relación muy especial de la ascensión con nosotros, contigo y conmigo. Vamos a Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Dice Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Esa es la relación especial que tenemos nosotros con el Cristo en ascensión. Cristo en ascensión no solamente vino a ser la cabeza de la iglesia, no solamente vino a ser el entronizado para regir todo el universo, sino que también vino a ser nuestro gran sumo sacerdote. Él está intercediendo por ti y por mí. Él se compadece. Mire que dice que se compadece en nosotros. Él fue tentado en todo. No pecó, pero sabe que es la tentación. Por eso se compadece. Puede compadecerse de nosotros. Y en ese orden de ideas nos podemos, como dice el verso 16, acercar confiadamente al trono de gracia. El trono del Señor es un trono de juicio, un trono de ejecución de juicios para todo el universo. Pero para nosotros, los hijos de Dios, es como dice el verso 16 de Hebreos 4, un trono de gracia. Porque ahí vemos al Cordero de Dios en el que nosotros hemos creído, en quien hemos depositado toda nuestra confianza. El trono donde el Señor ejecuta juicios, ahí donde está sentado en ese trono con el Padre, Él ejecuta juicios, pero para nosotros es un gran sumo sacerdote que nos ayuda en nuestra debilidad. Ánimo, hermanos. ¿Eres débil? Pero tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y ahora nos ayuda en nuestras debilidades. Acerquémonos con confianza a su trono de gracia. Él nos da el oportuno socorro. Yo lo creo, yo sé que tú también lo crees, pero tenemos que activarnos, tenemos que buscarlo, tenemos que acercarnos con confianza, invocar su nombre para poder recibir esa ayuda de ese gran sumo sacerdote. Miremos también en Hebreos capítulo 2, versos 17 y 18. Hebreos 2, 17 y 18 dice: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Ese es nuestro gran sumo sacerdote. Tenemos confianza, Él nos comprende, Él nos ayuda, Él nos imparte vida, nos imparte su gracia, su poder, su vida misma, para que podamos tener victoria. Leamos por favor también en Hebreos capítulo 7, verso 25 y 26. Hebreos 7, verso 25 y 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Acercarnos a Él. Verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Yo quiero que tengas esta idea clara en tu mente, en tu corazón, en tu espíritu. El Señor en ascensión fue hecho, como dice el verso 26, más sublime que los cielos. Hay una linda canción que dice: tu presencia es el cielo para mí. Y es muy linda la canción. Pero saben, es una canción que se queda muy corta. Porque la presencia del Señor Jesús no es el cielo para nosotros. No debe ser el cielo para nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús fue hecho más sublime que los cielos. Los cielos no están por encima del Señor o no están conteniendo al Señor Jesús de tal manera que el Señor llegue a ser una representación de los cielos. No, no. Los cielos no son más importantes que el Señor Jesús, sino que dice que el Señor Jesús fue hecho más sublime que los cielos. El Señor se remontó por encima de los cielos. Cuando el Señor traspasa los cielos, hace el siguiente recorrido. Está en el tercer cielo. Desciende, segundo cielo. Primer cielo. Tierra. Se encarna, ¿cierto? Muere. Y ahora va al Hades. No va al cielo, va al Hades. La Biblia lo dice claramente. Él está en el Hades 3 días. Al tercer día resucita y vuelve a la tierra. No se queda allí, sino como estamos viendo ahorita, va en ascensión y traspasa los cielos. Primero traspasó los cielos en descenso, ahora en ascensión vuelve a traspasar los cielos. No el cielo, sino los cielos. Esto implica que el Señor está por encima de los cielos, como lo vamos a ver específicamente en
Efesios capítulo 4, verso 10. Efesios capítulo 4, verso 10 dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de los cielos para llenarlo todo. ¿A dónde subió el Señor Jesús? Encima de todos los cielos. Efesios 4:10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Porque el Señor se fue coronado de gloria y honra. Se entronó, se sentó en el trono para ejecutar la administración del universo entero, para ser sumo sacerdote, para ayudarnos en nuestra debilidad. El Señor lo ha conquistado absolutamente todo para nosotros. Imparte, ha sido hecho cabeza de la iglesia para impartirnos todo ese poder, todas esas bendiciones que tenemos en Cristo son impartidas al cuerpo. Para terminar, vamos a mirar otros dos versículos muy especiales. Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mire que el asunto de la intercesión por nosotros no está en el momento de la encarnación, ni de la muerte, ni de la resurrección, sino después del momento de la ascensión, que es mencionado aquí con la expresión, el que además está a la diestra de Dios. El Señor en ascensión está intercediendo por nosotros, es nuestro gran sumo sacerdote. Para terminar, entonces miremos Apocalipsis capítulo 1, verso 13. Apocalipsis capítulo 1, verso 13 dice, y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Quiero destacar el hecho, y por eso dejé esta cita preciosa para el final. Quiero destacar el hecho que antes del Señor ser revelado en Apocalipsis como el administrador del universo ahí en el trono, que eso está en capítulo 4 y capítulo 5 de Apocalipsis, está aquí en Apocalipsis capítulo 1, verso 13, revelado como el sacerdote. Un sacerdote que está en medio de los candeleros, en medio de la iglesia, en medio de las iglesias locales. ¿Y qué es lo que está haciendo? Está en medio de los candeleros. Él está cuidando el testimonio, Él está cuidando la luz, está cuidando tu testimonio, está cuidando mi testimonio, está cuidando su testimonio, porque el testimonio somos nosotros, la iglesia, su expresión. Nosotros somos la expresión del Señor y nosotros somos la expresión de la plenitud de Cristo, ese Cristo en ascensión. Él en este momento nos está cuidando. ¿Has tenido problemas? ¿Has orado y piensas que el Señor no te escucha o no te está cuidando como es debido? Mira lo que hemos aprendido. Es nuestro gran sumo sacerdote. Ciertamente nos cuida. Lo que pasa es que de pronto es distinto a lo que nosotros entendemos o lo que nosotros queremos. De pronto no nos gusta cómo nos cuida, pero Él sabe lo que necesitamos. A los niños pequeños no siempre les gusta lo que los padres deciden por ellos, pero los padres lo hacen en juicio, procurando lo mejor para ellos. Y a veces nos equivocamos, pero tenemos un Padre Celestial que nunca se equivoca. El Señor Jesús está cuidándonos 24 horas diarias y tú puedes disfrutarlo. ¿Qué tienes que hacer? Acercarte con confianza. Acércate a Él, invoca su nombre y tendrás el disfrute de ese gran sumo sacerdote. Disfrutemos no solamente del Cristo en resurrección, disfrutemos de esa autoridad del Cristo en ascensión. Oremos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo. Gracias por tu bendita palabra. Gracias por tu amor y misericordia. Gracias por tu plan perfecto. Gracias porque el Señor Jesús traspasó los cielos. Gracias por esa bendición. Gracias por lo que tenemos en la encarnación. Gracias por lo que tenemos en su muerte. Gracias por lo que tenemos en resurrección. Y gracias por lo que tenemos en ascensión. Gracias por ese Cristo en ascensión. Lo creemos, lo disfrutamos, lo proclamamos.
Te damos gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas. Pido, Señor, que esta palabra, Señor, sea revelada a todos mis hermanos y que podamos compartir esta palabra con muchas personas, Señor. Que podamos compartir acerca de la encarnación, de la muerte, la resurrección y la ascensión. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, el intento que hemos hecho en este mes de octubre, los domingos en la mañana, es hablar de que Jesús traspasó los cielos. Hablar de la encarnación, de la muerte, de la resurrección y de la ascensión de Cristo. Sobre todo enfocando en las cosas que han sido menos exploradas. Espero que haya sido una bendición para todos ustedes y que compartamos esta palabra con muchas personas. Que Dios continúe bendiciéndoles.